Tampoco puede decir, no, yo solo leo la Biblia, porque la palabra nomás, solo la palabra para contender, para saber, solo la palabra, pero vacío del Espíritu. No, es necesario que atendamos la palabra y atendamos la comunión con Dios. Dios dejó la oración porque es el medio por el cual Él y usted y yo nos comunicamos con Él. Y la palabra es el medio que Él usa para comunicarse con nosotros. No nos va a estar hablando audiblemente todo el tiempo, porque entonces vamos a parecer aquellos de que andan inventando que esto Dios, que lo otro, que solo suponiendo cosas. La palabra es importante que la atendamos y nuestra vida espiritual. Por ello, es importante que aprendamos a reconocer este atributo, la omnipotencia de Dios, porque se divide en tres partes que quiero tocar esta noche. Y una es el poder creador, por eso tuvimos la lectura en el libro de Génesis. Dios no necesita materiales preexistentes para crear algo, todo lo hizo por el poder de su sola palabra. Amén. Y vio Dios que la tierra estaba desordenada y vacía, dice David, y la empezó a ordenar por su sola palabra. Y el hecho de que Dios se tomara el tiempo de un día, el segundo día, el tercer día para hacer la creación, no quiere decir que porque Dios se cansaba o porque Dios no tenía poder ese día. Se le agotó el poder y necesitaba recobrar fuerzas. Dios no se cansa. Él es espíritu. Amén. Y no se cansa. Él está pendiente día y noche. Es en su ser absoluto. Tiene el poderío supremo para hacer todo lo que quiera. Así como sabe todas las cosas. Imagínese usted. Hablamos de la omnisciencia de Dios. ¿Cuántos pensamientos le llegan a usted al día? Imagínense cuántos pudiéramos pensar y cuántos millones de personas somos nosotros. O usted pensará que Dios tiene, voy a poner a un ángel aquí encargado de este grupo para que me pasen a informarme todo lo que hacen y a otro aquí. No. Dios tiene el control absoluto, de ese Dios predicamos, de ese Dios hemos hablado, de ese Dios estamos aprendiendo y a ese Dios necesitamos conocer profundamente, íntimamente. Porque el temor de Dios solo se da cuando le conocemos cada día más. Lo que dice el libro de Génesis impacta porque Dios no necesitaba materiales, Él hizo todo. Cuando creó al hombre y dijo, y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y sabe algo que detalla ahí? Dios no hizo al hombre con una sola palabra. Él dispuso hacer al hombre, pero si usted se queda detenido, dice, y formó al hombre con la tierra. Y sopló el soplo de vida en él. Qué impactante que Dios se tomó, imagínese el Dios todopoderoso que pudo haberlo hecho, que se haga al hombre. ¿No ha leído usted la profecía del libro de Ezequiel? Ezequiel le profetiza en la visión, profetízale a estos huesos secos, amén, ¿saben? Y Ezequiel se queda impactado y le profetiza. Y el relato dice que empiezan los huesos a juntarse uno con... Y eran una montaña de inmensos huesos. Imagínese usted, qué espectáculo. Esa visión que tuvo Ezequiel, qué impactante debe haber sido, que lo haber dejado estremecido. Imagínese usted ver cómo el cuerpo, los huesos empiezan a juntar. Léalos y verás. Y luego los tendones, la carne y todo. Y por último que se formó el cuerpo, le dice, ahora declara sobre ellos el espíritu de vida. Dios todo lo puede.
y tiene ciertos propósitos y planes para ciertas cosas que algunas veces usted y yo no las entendemos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Mi hija a veces acostumbra a hacerme demasiadas preguntas un poquito raras, ¿va? Que todo lo quieren saber. Y hay preguntas para las cuales no tenemos una respuesta. Y simple y sencillamente hay que decir la verdad. Hay cosas que Dios se preservó para sí mismo, para que no sean reveladas hasta que a Él le plazca, o quizá nunca van a ser reveladas. Y por eso es importante que cuando usted y yo conocemos a nuestro Dios, del poderío de Dios, y que todo lo sabe, también aprendamos a temerle, a guardar reverencia delante de su presencia. Y por eso qué lindo es cuando nos deleitamos en su presencia. No nos goza usted, amén. Ah, llorar ahí, sumergirse en la presencia de qué bendición. Gloria a su nombre por ello. Pero en el libro de Éxodo, si quiere vayamos al libro de Éxodo capítulo 9 y versículo 13. Vamos a hablar, mire cómo hace Dios esto y yo creo que Él lo sabemos, lo hemos leído, pero nunca deja de impactar cómo Dios demuestra su poder. Éxodo capítulo 9, versículo 13. Gloria a su nombre. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti, oiga, a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. El propósito de las plagas no solo era sacar al pueblo de Israel, tenían un propósito. Y si vamos a la Biblia, a la historia, Dios le dice a Abraham que el pueblo de que iba a salir de sus lomos iba a estar esclavizado en tierra extranjera durante 400 años. Dios se lo hizo saber antes a Abraham. Y todo está planificado. Imagínense un pueblo, a un hombre que Dios llamó, que de él iba a ser una gran nación. Estaban casi pereciendo porque ya no tenía comida cuando estaba joven y se fue José para Egipto. Y podía decir, pero ¿cómo es eso que un Dios que todo lo puede, imagínense, es lo que quiero que confrontemos, un Dios que todo lo puede, le escasea la comida al pueblo que ha escogido? Y yo meditando en esto, amado hermano, llegué a una conclusión. Hay cosas, como decimos, que usted y yo no podemos comprender la mente de Dios. Pero todo tiene un propósito, un porqué. No está ahí solo porque Dios lo quiso, no. Dios es sabio. Dios todo lo puede y lo hace perfectamente. No hay un límite de decir, se equivocó el Señor. No lo hay. No hay un riesgo de que no es exacto. No, el Señor es perfecto. Y si no, cuando lee la historia de Moisés, se da cuenta, ¿quién hizo al mudo? Le dice. ¿Y quién hizo la boca? Así como Dios ha hecho nacer de toda clase de personas con dificultades, de igual forma, por algún propósito, que no sabemos algunas veces, diferentes familias pasamos diferentes cosas. En este caso le tocó a José ser vendido, porque mis hermanos me vendieron. ¿Cómo el hermano se levanta en celos con el otro hermano? En vez de ser unidos, ¿va? Y le digo a mi esposa, yo, ¿cómo extraño? Yo me gustaría tener hermanos, digo.
Tengo medios hermanos, pero lamentablemente no somos muy cercanos. No es como una familia, pues, unida, ¿va? A eso me refiero. Mi esposa, su familia es grande y son bien unidos. Digo, a veces me pregunto cómo sería, digo, tener así, llamarle y mirar que estos nos juntan y así, digo, porque yo no tengo ese privilegio, hermano, no lo tengo. Pero, le digo a mi esposa, Dios lo permitió por algo. Por algo, yo qué voy a saber. Mi hermana, mi pura hermana de padre y madre, murió cuando era pequeña. Y me quedé yo con mis abuelos de 1 año de edad. Entonces algunas veces en la frustración he aprendido a que hay cosas que yo no voy a entender por qué el Señor las hizo así. Pero todo, hay que entender algo, todo es para bien de los que aman a Dios. Amén. Todo. Y como Dios conoce el presente, el futuro y todo de las cosas, amén. Por eso es importante que aprendamos esto y entendamos. Entonces, Dios no mandó las plagas solo porque a ver qué pasa, para ver si se convence, para ver, no. Dios le dijo antes a Moisés que el faraón no iba a ceder, se iba a endurecer el corazón de faraón y no iba a ceder plaga tras plaga, plaga tras plaga. ¿Será que Dios no podía convencer al faraón o qué? ¿Verdad que le podría entrar a uno, como los científicos, preguntarse el por qué? Si es un Dios poderoso. Pero todo tiene un propósito. Y el único propósito que yo veo, y como lo dice aquí su palabra, en versículo 16, para mostrar su poder. Para que lo conozcan a Él. ¿Cómo le van a conocer? Job le dijo al Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Algunas veces algunos procesos son complicados, que no entendemos, que no comprendemos, pero que Dios los está utilizando para hacernos crecer. Una palabra que transforma. Jesús, el único camino. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un Salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma.